And more people are joining, so welcome everyone. Bienvenidos todos y todas. Ahora sí vamos a estar empezando. Gracias por su paciencia. Este es un foro global de TUED. Me llamo Irene Hongping Shen y trabajo con sindicatos por la democracia energética. Estamos hoy presentes para hablar sobre el documento de trabajo número 14 sobre la reclamación de los servicios públicos y cómo las ciudades en particular pueden alcanzar los objetivos climáticos. Tenemos interpretación simultánea en español y francés, así que por favor entren a sus canales respectivos. Y tenemos una agenda muy emocionante hoy. Vamos a empezar con Sean Sweeney, el coordinador de TUED. Nos hablará un poco sobre el documento de trabajo y los puntos principales de este documento. Y también hoy tenemos 3 compañeras. Nos emociona cuando tenemos tantas compañeras presentes hablando. Alguien del servicio, la Internacional de Servicios Públicos y el Instituto Transnacional y PSC del Reino Unido. Es el Sindicato de los Servicios Públicos del Reino Unido. Bienvenidos todos y todas. Después de las intervenciones vamos a tener una sesión de discusión, diálogo, intercambio. Entonces, Sean, te voy a pasar la palabra para que empieces. Sean dice, muchas gracias, Irene, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Aaron, si puedes iniciar la presentación, por favor. Estamos aquí hoy para hablar sobre el documento de trabajo número 14. Fue un documento bastante técnico y difícil de escribir. Lo escribimos con John Treat, quien está acá presente, del equipo de TUED. Y las preguntas que estábamos tratando de contestar eran algunas que no habíamos alcanzado a contestar en otros documentos de trabajo. Y la motivación detrás del documento de trabajo es la siguiente. Como a todos y a todas, nos ha emocionado bastante las oportunidades que se han abierto ante la descarbonización de las ciudades y también el liderazgo de las ciudades ante la descarbonización de las economías en general. Y entendemos que es importante la recuperación de los servicios públicos en esa lucha. Entonces había la pregunta sobre el papel de los sindicatos en todo eso y bueno, cuál iba a ser el papel de los sindicatos internacionalistas, progresistas y qué tipo de campañas se deberían hacer para reclamar los servicios públicos en la descarbonización de las ciudades. Sin embargo, en la descarbonización de las ciudades, en todo ese diálogo también hay unos elementos, hay unas perspectivas más bien bastante neoliberales y pensábamos que era importante resaltar digamos que esas amenazas, ¿no? Hay muchas personas, y voy a explicar qué significa eso. Hay una tendencia a decir, bueno, interrumpir las actuales empresas energéticas es bueno, no importa si sean públicas o privadas, no están funcionando. No, esto es lo que dicen los neoliberales y algunos liberales también. Dicen, es importante interrumpirlas y reemplazarlas con otro sistema que es totalmente diferente. Y nosotros decíamos, esperen, no es así, tenemos que diferenciar entre la interrupción de los servicios que son públicos y los servicios que se han privatizado. Y esta cita es de el documento de trabajo
Y dice, sería un grave error considerar a las empresas incumbentes como una causa perdida política. Es necesario un compromiso claro e inequívoco con la propiedad pública de las empresas incumbentes porque proporciona lo que quizás sea el único medio plausible de abordar algunos de los retos, tanto técnicos como relacionados con el mercado, que plantean la electrificación y la descarbonización de toda la economía. Todo esto se conecta con la temática de los objetivos climáticos de las ciudades, ¿no? Muchas ciudades han adoptado metas diciendo, bueno, para el año 2050 vamos a haber proveído nuestra energía de fuentes renovables a un 85% o a un 100% de energías renovables, ¿no? Y hay muchas ciudades alrededor del mundo que tienen ese tipo de objetivos climáticos. Y esas metas, digamos que en varios casos están muy bien, pero tenemos que analizar las metas, digamos que en paralelo o en comparación con lo que estas mismas ciudades realmente han logrado cumplir. Y lo que vemos es un abismo entre lo que se ha hecho y lo que se está prometiendo. Entonces, bueno, eso solo para decir que es importante mantener esa crítica, ¿no? Esta es una foto de un demócrata socialista, Herman Scheer, ahí pueden ver su nombre, y él, digamos que es uno de los arquitectos de la transición energética en Alemania, de la revolución energética en Alemania de energía renovable. Y en TUE tenemos una perspectiva un poco crítica de su trabajo, ¿no? Porque dicen, bueno, lo importante es tener fincas eólicas aquí y allá, pequeñas, descentralizadas. Él dice, hay tanta energía en todas partes que realmente podemos satisfacer las necesidades energéticas de la población en muy poco tiempo, simplemente si ponemos suficiente infraestructura solar, eólica, etcétera. Y él ha tenido una influencia pues bastante marcada sobre estos debates, ¿no? En TUED pensamos que la transición energética, eh, la transición realmente tiene obstáculos bastante más significativos y cuando estudiamos el trabajo de Herman Scheer, nos preguntamos, bueno, supongamos que lo que él dice es cierto, que realmente esta transición energética va a ser bastante fácil si se descentraliza todo. Entonces nos interesaba decir, supongamos que es cierto, queremos ver, estudiar la evidencia y tratar de entender sus argumentos técnicos en particular. Entonces empezamos a hacer esa investigación y esa es la primera parte del documento de trabajo, ¿no? El análisis técnico de los argumentos de Scheer y también de otras aproximaciones de la energía descentralizada renovable. Y esta imagen demuestra la planta de carbón y nuclear que es una imagen que muchos utilizan para decir al lado izquierdo vamos a tener una tecnología que ya está parando de operar y al lado derecho vamos a tener la energía del futuro. Entonces, hay mucho que compartimos con este pensamiento, pero lo siguiente es lo importante que queremos destacar.
Muchos en su análisis dicen que las empresas actuales, las que llamamos incumbentes, ya pronto no van a existir, ¿no? O sea, no forman parte de nuestro futuro, no forman parte de la transición energética y las tenemos que interrumpir. Y digamos que esta era una idea que ocurrió, que era muy popular hace 10 años, pero que aún hoy en día sigue siendo bastante popular. Y voy a dar un ejemplo más concreto. Yo acabo de regresar de Sudáfrica, donde la empresa que se está privatizando, pero que hasta ahora ha sido pública, de energía, que se llama Eskom, tiene mucho rechazo de sectores de los sindicatos, no todos los sindicatos, pero el argumento es demasiado grande, es demasiado burocrática y es una crítica muy válida. Realmente esa empresa pública, repito que actualmente se está privatizando, pero que sigue siendo pública, es, sí necesita una reestructurización, necesita unos cambios estructurales para que responda a las necesidades y las exigencias de la democratización de la empresa. Sin embargo, no compartimos el análisis que toda la empresa pública se deba desechar o interrumpir. Y en este enlace, en esta diapositiva, vemos un artículo que sigue promoviendo esta idea que las grandes empresas, digamos que un poco más centralizadas de la energía, públicas, estamos hablando en este sentido solo de las empresas públicas, porque las privadas sabemos que las tenemos que recuperar. em, que las grandes empresas públicas son dinosaurios, que son el enemigo, ¿no? Esencialmente, que son eh, los actores malvados y que los tenemos que derrumbar. Em, y creo que es importante resaltar que muchas de estas grandes empresas han recibido las privatizaciones con mucho entusiasmo, ¿no? Eso sigue siendo cierto. Son muchas de las empresas, entre comillas, públicas, hoy en día operan como privadas. Y eso en TUED lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, buscamos transformar la lógica de la energía para desmercantilizarla. Y entonces queremos aclarar que la pregunta no es ahorita si son buenas o malas, sino cuál sería el papel de una futura empresa pública con una estructura democrática en la transición energética, ¿no? Y para contestar esa pregunta, vamos a ver un poco de historia, ¿no? En los 80s y 90s, muchas de las grandes empresas en Europa, pero en todo el mundo, fueron privatizadas, ¿no? Neoliberalizadas. Y la lógica de esa época, como todos acá sabemos, es que era importante hacer que la energía fuera una mercancía y hemos visto que esa lógica también opera hoy en día en la transición energética hacia la energía renovable en muchas partes del mundo, ¿no? Que sigue promoviendo la idea de una energía renovable como una mercancía, como la posibilidad de empresas de sacarle una, eh, unas ganancias y para las grandes empresas no les importa si esa energía viene de energía fósil o de energía renovable, no les importa la fuente de donde venga la energía. Para ellos lo importante es que la fuente de la energía sea una mercancía, sea una fuente de ganancias para la empresa
y que unos pocos ganen esas ganancias y esa concentración de riqueza que existió en el sistema fósil siga reproduciéndose en las nuevas energías renovables. Em, y estas grandes empresas sabemos, ¿no? De lógica de mercancía, de la energía como mercancía, siguen, por supuesto, promoviendo los objetivos climáticos, ¿no? Y en particular algunos de los objetivos climáticos de las ciudades, diciendo, bueno, tenemos que acelerar esta transición, necesitamos incentivos y subsidios para las empresas eh, privadas para que esta transición se acelere. Y algunas veces estas empresas son municipales, pero privadas o operan como privadas. Y estos son, digamos, los argumentos principales de el documento de trabajo. Y voy a resumirlas rápido. El primer argumento es que es necesario centrarse en recuperar las grandes empresas energéticas para que sean de propiedad pública. El segundo, la disrupción es una construcción neoliberal o la interrupción, como la venimos llamando, contra la regulación, propiedad y control público. Tercero, la generación distribuida tiene limitaciones técnicas y entramos en detalle en el documento de trabajo. La cuarta es las energías renovables a escala de los servicios públicos son cada vez más dominantes y las grandes empresas energéticas se aprovechan de ello. La quinta, la remunicipalización puede ser una plataforma para la recuperación integral, poniendo fin a las guerras energéticas. Y la última es que las asociaciones público-públicas, las empresas recuperadoras y los municipios pueden trabajar juntos y deben, es el argumento, ese es nuestro argumento final y damos ejemplos concretos de las diferentes, digamos que casos de estudio, ¿no? Entonces, yo he pasado bastante tiempo en Sudáfrica y entramos en algunos ejemplos de Sudáfrica, pero también de España, de diferentes partes de Europa, algunas de América Latina. Entonces, realmente esos ejemplos concretos no voy a entrar en detalle, pero el documento de trabajo trata de entrar en lo que pensábamos que era, digamos que un espacio donde no se había hecho tanto análisis técnico de cómo vamos a hacer una transición energética que más allá de tener metas ambiciosas, es capaz de cumplir esas metas, que realmente tiene un camino para alcanzarlas de forma viable y que en el proceso no pierde o no sacrifica el control democrático y la propiedad pública y que hace digamos que combina la capacidad de la planeación a largo plazo, que es una de las ventajas que tiene cierta centralización, pero repito, con un control democrático. Y repito, estos argumentos pueden reforzar el trabajo que se ha hecho, el excelente trabajo que se ha hecho alrededor de la remunicipalización. No creemos que la remunicipalización puede satisfacer todas las necesidades de las ciudades, pero sí pensamos que es un muy buen modelo para demostrar lo que es posible y es un modelo que se puede complementar, pero que en general reclamar los servicios públicos permite dar ese próximo paso que es las asociaciones público-públicas, ¿no?
Es decir, que empresas públicas puedan colaborar, cooperar entre sí. Y ahora quiero referirme eh, a una discusión un poco más general. Como muchos de ustedes saben, Tuet trabajó por un tiempo con Jeremy Corbyn, con el socialista del Reino Unido, y esta es Rebecca Long Bailey. Y ellos dos juntos, Rebecca Long Bailey y Jeremy Corbyn, producieron un documento bastante robusto, pero decían que no había la necesidad de renacionalizar la producción de la energía. Y ahí es donde tuvimos, digamos que una diferencia, porque pensamos que es muy importante luchar por estos esfuerzos de remunicipalización, pero sin perder de vista la importancia de la lucha de renacionalizar otros sistemas que puedan complementar esas luchas de municipalizaciones. Y este documento es un documento de un proyecto que se llama Ownership Matters. Y aquí he resaltado una cita del documento que dice: las políticas que apoyan y permiten la puesta en marcha y el éxito de un mayor número y escala de proyectos energéticos comunitarios, cooperativos y municipales es una solución más adecuada que la propiedad pública de ese sector. Es decir, hacen una preferencia a la descentralización y lo contrastan con la propiedad pública del sector. Y nuestra postura, y lo explicamos, como he dicho, con un análisis técnico, técnico en el sentido de que podamos planear ese cierre de brecha entre donde actualmente estamos parados y el cumplimiento de las metas climáticas que tenemos, que son urgentes de poder cumplir. Entonces nosotros decimos, bueno, realmente toca luchar por la propiedad pública de los sectores energéticos. También podemos complementarla con otros proyectos energéticos como la municipalización, pero repito, perdón, quiero que ya casi termino. Y en este documento, eh, o sea, estoy resaltando estas citas de estos diversos documentos porque digamos que nuestro documento de trabajo es en algún sentido en diálogo con estos documentos o en respuesta. Y ya casi estoy terminando. Estos es unos debates que hemos tenido. Esta es la compañera Rebecca Long Bailey, que eh, era, que estaba trabajando como la vice de Jeremy Corbyn, del Partido Laborista del Reino Unido. Y estos debates los hemos tenido en varios escenarios, pero es importante llevarlos también y tenerlos más bien en otras partes del mundo, en otras regiones, donde podemos reforzar la importancia de cooperar eh, la renacionalización de los sectores energéticos con las iniciativas como la remunicipalización. Como siempre, los objetivos de TUED no solo es luchar por una transición justa, sino asegurar que en esa transición no solo hay una planeación técnica viable, sino que realmente también es democrática en todos sus niveles y le permite a las comunidades y a los trabajadores tener ese control democrático sobre su energía. Esta es la última sección de mi presentación.
Y digamos que estas son algunas de las tareas que tenemos. Tenemos que descarbonizar la, la generación de energía. También tenemos que modernizar las redes y promover la eficiencia energética y la flexibilidad. Reducir la demanda, por supuesto, asociarse con los municipios, especialmente con respecto a la eficiencia y la conservación, y también la regulación de los precios para abordar la pobreza energética y promover un uso prudente de la energía. También con respecto al empleo, pues la conservación de las competencias, la contratación interna y el programa de obras públicas. Y por último, proporcionar una plataforma para la descarbonización de toda la economía. Muchas gracias y le voy a devolver la palabra a Irene. Irene dice, muchas gracias. Es excelente escuchar un poco sobre la historia del neoliberalismo y cómo esta ha influido digamos que los marcos teóricos de los debates sobre la transición energética y empresas que quieren aprovecharse de esa transición para abogar por la destrucción de las grandes empresas públicas. Y como Sean dijo, tenemos la capacidad de complementar modelos siempre y cuando se mantengan en manos públicas y de bienes comunes. Entonces, ahora voy a pasarle la palabra a Sandra, es la coordinadora internacional de la Internacional de Servicios Públicos, y Sandra nos va a comentar un poco sobre su trabajo. Muchas gracias, Sean, Irene, gracias por esa introducción y por las imágenes. Quería empezar diciendo que TUED ha jugado un papel supremamente importante, enfatizando la importancia de la centralización de las empresas públicas en la transición energética. Y es un énfasis muy necesario. Es un trabajo que se tiene que hacer porque Sean, como bien dijo y demostró, las grandes empresas públicas poco a poco han estado siendo demonizadas, ¿no? En el sentido de que en el discurso público se pintan como los enemigos y creo que con respecto al documento de trabajo, ustedes dicen, TUED dice que van a demostrar, que van a proponer una ruta alternativa diciendo que no solo tenemos que promover las empresas públicas con control democrático, sino que también tenemos que recuperar las empresas que se han ido privatizando o cuya lógica se ha ido privatizando, lógica y operación. Y es importante el enfoque que le dan de asociaciones públicas. Hay diversas, digamos que, fuentes de generación eléctrica que digamos que presentan la pregunta cómo un sistema se puede, por un lado, complementar, reforzarse y operar de una forma pública que permite la planeación a largo plazo, o digamos que en el ámbito de las empresas generadoras de energía privadas, que algunas veces dificultan esa planeación, y por supuesto que las empresas públicas tienen que interactuar con ellas, pero esa desintegración es muy
importante criticarla en el sentido de entender los retos que presenta, los obstáculos que presenta, y esa parte es supremamente importante entenderla técnicamente, y creo que este documento es un gran aporte para poder entender ese tema. En Sudáfrica tenemos unas pocas ciudades, pero tenemos muchos municipios, ¿no? En nuestro país, por supuesto, los municipios y las ciudades no son lo mismo, pero ambos tienen un papel que juegan para asegurar el derecho a la energía de sus residentes. Y creo que hablamos de las ciudades como si estuviéramos hablando de los municipios. Em, Creo que las ciudades una de las diferencias es que las ciudades suelen tener más poder político, más recursos económicos, y es importante primero hacer esa diferenciación, y voy a retornar a ese punto en un minuto, pero otro punto que quería resaltar es que la energía renovable en sí misma no es progresista. Sí, aporta a la descarbonización, pero como tecnología, si uno lo piensa como una tecnología, ninguna tecnología en sí misma es progresista. Es más bien qué aplicación le das a una tecnología. Y eso es cierto en particular con respecto a la energía renovable, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿dónde se va a generar? ¿Bajo qué condiciones laborales? ¿Bajo qué relación con las comunidades? ¿Y hacia qué fin? ¿Para quién se va a beneficiar de estas tecnologías y de esta energía? Entonces, estoy de acuerdo con esa caracterización de tener mucho cuidado con la idea de que cualquier energía renovable es progresista. Tenemos que ser muy críticos de eso. Y creo que necesitamos el papel de las grandes empresas públicas de energía por dos razones. Primero, para descarbonizar y realmente tener un plan viable que pueda cumplir las metas, los objetivos climáticos. Y segundo, para crear una igualdad de acceso a la energía y, por supuesto, ir confrontando la pobreza energética que seguimos teniendo en tantos de nuestros países. En particular, la equidad del acceso a la energía sigue siendo una promesa incumplida en África principalmente, pero también en otras regiones del mundo. Y no es tanto sobre la capacidad de pagar por el servicio, ese es un reto, por supuesto, pero otro reto muy grande es que hay muchas comunidades que no están conectadas a la matriz energética, a la red eléctrica. Entonces, es importante empezar con esa materialidad, con esa realidad material em, de nuestro mundo, especialmente en el sur global. Y muchos de los proyectos de energía renovable no van a responder o no van a solucionar la inequidad del acceso a la energía. Pienso que los servicios públicos siguen jugando un papel supremamente importante para cumplir la responsabilidad del Estado, que es asegurar ese derecho humano básico. Em, el, o sea, pueden haber otros proyectos que complementan, que buscan una soberanía energética, pero el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad de proveer el acceso a la energía como derecho humano básico. Y hoy en día sabemos que el acceso a la energía, por supuesto, está conectado a también el derecho a la comunicación y a la vida. Y no podemos dejarle ese reto tan importante, esa tarea tan importante, solo a las comunidades. Eso es
por supuesto que se requiere bastante infraestructura para generar o para proveer para garantizar ese derecho. Y repito, hay comunidades que quieren y que pueden autónomamente proveer su energía, pero no van a ser todas las comunidades y insistimos que es importante que la infraestructura exista para que todos y todas puedan acceder a la energía independiente de si tienen o no acceso, digamos que desde sus comunidades a proyectos energéticos. Y si compartimos ese análisis, entonces el próximo paso es reconocer que la recuperación de los servicios públicos y de las empresas públicas con control público de energía siguen siendo supremamente importantes y que por ende con cambios estructurales, sí, pero que siguen siendo algo que tenemos que recuperar y que no podemos permitir, digamos, abandonarlas al sector privado. Y acá todos y todas tenemos que por lo menos estar de acuerdo que la energía, la electricidad tienen que ser un servicio, un derecho humano y no una mercancía, ¿no? O sea, ese es como algo que si no estamos de acuerdo en ese punto, no estamos de acuerdo en nada. Entonces la pregunta, repito, se vuelve, bueno, si compartimos ese análisis, ¿cómo lo logramos? ¿Cuáles son las maneras más efectivas para garantizar ese derecho? Y digamos que ese es el punto de partida. Quizás muchas de las diferencias que emergen por también un análisis en lo que, digamos que en el aspecto técnico, y también por eso es tan importante este documento de trabajo. En la ciudad de Cabo, donde he vivido, hubo una demanda muy famosa sobre la privatización de la energía y habían muchas personas, incluyendo algunos trabajadores, que pensaban que los productores independientes de energía que era una gran idea, ¿no? Porque iban a acelerar y hacer más efectiva la generación de energía. Y creo que ahí entramos en un terreno muy peligroso. Creo que tenemos que tener una línea bastante robusta en contra de los productores de la energía independiente. No queremos que las ciudades cojan este camino de productores de energía independientes. Insistimos que la lucha, si bien reconocemos que muchas de las empresas públicas no están operando con una lógica de bienes comunes, con una lógica de energía por y para el pueblo, pues tenemos que llegar a ese punto, pero no podemos permitir la privatización de estas empresas. Es demasiado importante para abandonarla al sector privado. Y creo que al final del día, y creo que voy a terminar con esto, el problema masivo que tenemos es mantener la energía renovable dentro del sector público, ¿no? En manos públicas. En Sudáfrica ha habido pocos casos de una privatización completa y entera, pero hemos visto muchos casos de la neoliberalización de la energía. Y digamos que ese es el primer paso hacia la privatización completa. Y muchas de estas empresas están promoviendo esta idea. A ver, la energía renovable es totalmente diferente, es diferente a la energía fósil y por eso podemos permitir y tratan de endulzarle
endulzarle el oído a la gente, decirle, no, está bien, es diferente si la energía renovable es privada, porque bla, 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 ¿no? Y dan sus razones, pero tenemos que mantener nuestros principios, compañeros, compañeras, y decir, no, la energía renovable tiene que mantenerse en las manos de trabajadores, de las comunidades y eh, el carácter de un servicio público, ¿no? Esta es una lucha que han dado trabajadores alrededor del mundo por la defensa de los servicios públicos, de agua, de transporte, de energía, y es una tradición que debemos continuar defendiendo. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente esta es una lucha de clase, es una lucha de la clase trabajadora. Muchas gracias. Irene dice, gracias Sandra por esas comunidades y me gusta mucho el énfasis que le diste a las asociaciones pública y la desmercantilización de la energía. Muchas gracias por ese énfasis y por las perspectivas desde Sudáfrica. Em, Ahora le vamos a pasar la palabra a Lavinia. Lavinia es la directora de Justicia Económica en el Instituto Transnacional y ella ha hecho mucho trabajo sobre la remunicipalización en diversas partes del mundo y TNI, el Instituto Transnacional, ha sido un grandes colegas de TUED por mucho tiempo. Entonces, nos emociona la intervención de Lavinia. ¿Me pueden escuchar? Sí, excelente. Bueno, me alegra mucho estar con ustedes hoy y haber escuchado las intervenciones previas. Y nos enorgullece mucho nuestra colaboración con TUED, en particular con Sean, con John, con Irene, y quiero compartir, no quiero repetir los argumentos que se han dado hasta ahora, pero complementarlos y mirar hacia el futuro. Entonces, estamos de acuerdo, los servicios públicos es una parte esencial, es el corazón de la transición energética y tenemos que promover una transición justa. Sin embargo, para muchos activistas esto no es evidente, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué hay diferencias de opinión? Entonces quiero contribuir a esa pregunta y quiero hablar un poco sobre la alfabetización energética, que es creo que la educación popular. Y finalmente quiero hablar sobre cómo la solidaridad puede ayudarnos a superar la dicotomía entre grandes y pequeñas empresas. En primer lugar, la liberalización y la privatización de los servicios públicos de energía han fragmentado no solo la cadena de valor, estos procesos han hecho cada vez más difícil comprender qué elementos componen el sistema energético. Por ello, muchos responsables políticos, por no hablar de los movimientos sociales, no tienen ni idea de cuáles son las funciones fundamentales para el funcionamiento de un sistema energético. Así que efectivamente tenemos que entender mucho mejor los aspectos técnicos para una revisión completa de la política de transición energética. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos luchar por los servicios públicos cuando un país ya no tiene servicios públicos? Y cuando la gente ni siquiera puede imaginar por qué necesitamos un sistema energético público e integrado. TNI hizo un informe el año pasado sobre el fracaso del mercado energético holandés
porque estamos basados en Ámsterdam. Entonces hizo este documento sobre el fracaso del mercado energético holandés, en el que mostraba cómo era el sistema energético público antes de la privatización. Y tenía 4 productores públicos de energía que coordinaba todo, desde la elección de combustible hasta la capacidad de generación y la transmisión de energía. Entonces, argumentamos desde TNI que todo el sector energético debe ser reclamado del mercado y las multinacionales como Vattenfall para que la transición energética despegue, por no decir pues que tenga éxito. Y paralelamente el debate sobre la transición energética está saturado de jerga técnica, ¿no? Esto, digamos que tiene el riesgo de despolitizar la discusión y fragmentar a los movimientos sociales. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza energética no puede separarse de la necesidad de la propiedad pública, aunque estos movimientos tienen un poco contacto. Y es importante reconocer que esta lucha tiene también un enfoque de género, ¿no? Y trabajadoras en el sistema energético y también como usuarias de energía. Es importante no solo transformar nuestros modelos energéticos, sino también reducir el consumo de la energía. Y creo que ese es digamos que un elemento de la discusión que también tiene un elemento bastante técnico. Entonces, sí, los gobiernos deben acelerar la transición energética y también hay la necesidad para la conservación de la energía y eso es muy importante. No solo no hay suficientes minerales para la transición energética, sino que también Europa y Estados Unidos y las élites capitalistas tienen una deuda energética a el resto del mundo. Y es importante desprivatizar y democratizar y descolonizar los modelos energéticos. Y algunos de nuestros documentos de trabajo entran en detalle sobre cómo lograr esto. Y creo que es importante, como decía, primero darle prioridad a la necisidad del pueblo y no a las ganancias para las empresas. Creo que muchas colectivas están intentando cambiar es decir, creo que no es estratégico enmarcar los pequeños esfuerzos de transición como el problema. Como decía, muchos colectivos simplemente intentan cambiar el modelo energético en la medida de sus posibilidades, ya sea dentro del marco actual del mercado. Y estoy de acuerdo en que esta estrategia es muy limitada, ya que tales esfuerzos pueden quebrar fácilmente, como ocurrió con las cooperativas energéticas en Alemania y las empresas municipales en el Reino Unido. Pero al mismo tiempo, las alternativas locales no son la raíz del problema, ¿no? Las políticas de mercado, el poder de las empresas y los estados capitalistas son los verdaderos culpables, ya que permiten la especulación, la competencia desleal y, en última instancia, los oligopolios. Así que en lugar de descartar las soluciones locales como, entre comillas, distracciones, deberíamos hacer que se sumen a ellas, mostrando cómo los servicios públicos y las comunidades son fundamentalmente independientes y se pueden complementar. Porque las transiciones locales solo pueden triunfar cuando los sistemas energéticos y sus servicios públicos son públicos, democráticos y cooperativos.
al igual que las empresas de servicios públicos no cumplen su misión pública si no satisfacen las necesidades energéticas básicas de todas y cada una de las comunidades. Por lo tanto, para que los servicios públicos entren en el imaginario de la gente, lo cual es un requisito previo para la construcción de los movimientos sociales, tenemos que hacer más ruido sobre cómo un sistema energético público integrado, mucho más allá de cualquier, entre comillas, modelo prosumidor, como lo llaman, neoliberal, puede beneficiar a los usuarios, democratizar la toma de decisiones, proporcionar tarifas progresivas y garantizar el suministro energético básico. Y creo que es, como decía, importante hacer un análisis bastante crítico de las experiencias de Alemania, que usualmente se utilizan como un ejemplo positivo, pero que hemos visto que realmente ha fracasado en muchos de sus metas. Y para ser claros, creo que sí hay ejemplos que nos dan, que son ejemplos por seguir, ¿no? O sea, que han logrado grandes logros, pero tenemos que ser honestos en el cumplimiento de sus metas, ¿no? Si no han cumplido la meta de realmente proveer energía como derecho humano, entonces digamos que tenemos que analizar esa falla en nuestro análisis. Y Bernie Sanders, el apoyo del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, a la plena propiedad pública de todo el sistema energético debe entenderse como la cúspide de un creciente número de campañas ciudadanas desde San Francisco a Minnesota que presionaron con éxito a sus autoridades locales para que proporcionasen públicamente energía de fuentes renovables. Y quiero ya ir cerrando mis comentarios. Creo que es importante reconocer que los proyectos a gran escala reproducen más fácilmente el extractivismo. No podemos permitir la explotación de lo rural a lo urbano y por el contrario debemos reconocer e invertir las relaciones de poder explotadoras en todo el espectro rural-urbano mediante la construcción de prácticas que se basen en políticas rurales emancipadoras. También debemos tener en cuenta las situaciones en las que las conexiones a la red permiten la acumulación de capital y el extractivismo arraigado, como ocurre en Marruecos y en muchos otros países, especialmente del sur global. Y siempre que los proyectos a escala de servicios públicos cuenten con el consentimiento libre, previo e informado de las personas que viven en el lugar, todo el ciclo de vida del proyecto debería ser co-desarrollado por ellas, dando prioridad a sus necesidades y medios de vida. Basándonos en todo esto, en lugar de enfocar el problema como grande o pequeño, replanteamos esta discusión como una cuestión de solidaridad energética. Para ello, los sistemas energéticos democráticos, públicos y planificados deben centrarse en invertir las injustas relaciones de poder y tratar la energía como una necesidad esencial de forma que se combina la solidaridad con la suficiencia y la autodeterminación colectiva. Este podría ser nuestro último recurso para alejarnos del capitalismo colonial y dirigimos hacia transiciones energéticas globalmente justas, ¿no? Entonces, repito, es muy importante que todo el ciclo de vida del proyecto debería ser co-desarrollado por las comunidades. Y para concluir, quiero repetir que lo importante es resaltar la solidaridad energética y las relaciones de poder en los modelos energéticos. Creo que tenemos que combinar la solidaridad
con con el derecho a la energía em, y este es el tipo de modelo energético que necesitamos. Muchas gracias. Irene dice, muchas gracias, Lavinia, por esa intervención. Es un análisis con energías muy interesantes sobre cómo centralizar la agenda feminista, por un lado, y también la importancia de la reducción del consumo de la energía, ¿no? Que juega un papel importante en esta transición justa. Y por último, la centralización en tu argumento de la solidaridad energética con, entre trabajadores, comunidades. Y por último, ahora vamos a escuchar de Sam Mason. Sam Mason es la directora política del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales del Reino Unido. Y Sam ha sido una gran aliada, una gran compañera. Ella fue una de las autoras o contribuidoras a el programa sindical que tanto hemos promovido dentro de TUED. Así que bienvenida, Sam. ¿Me pueden escuchar bien? Bueno, primero quiero agradecerle al equipo de TUED por este excelente documento de trabajo. Creo que para mí ha sido supremamente útil y ¿no? en entender los aspectos técnicos de este debate y sus repercusiones políticas. También gracias a Sandra y a Lavinia. Mi enfoque va a ser un poco más localizado en el Reino Unido, pero antes de empezar, quiero compartir que ayer tuvimos nuestro congreso del sindicato mío, del sindicato de servicios públicos y comerciales del Reino Unido. Y en nuestro congreso solo quiero compartir las buenas noticias que votamos a favor de el programa sindical que desarrolló TUED y ahora lo vamos a institucionalizar en nuestra agenda de trabajo y es una coincidencia, ¿no? Porque también hemos tenido varias reuniones también en Francia sobre la crisis energética y cómo están respondiendo los sindicatos de Europa a esta guerra que continúa y la crisis energética y alimentaria que ha seguido esta guerra. En primer lugar, solo quería decir que en el Reino Unido estamos sufriendo uno de los peores golpes de la actual crisis energética en toda Europa. Esto no será una sorpresa para aquellos que entienden la naturaleza totalmente privatizada y liberalizada de nuestro sistema energético. Los beneficios de las empresas energéticas, ya sea en la generación o en el suministro, son una patada en la cara para los millones de personas de clase trabajadora que se encuentran en la pobreza energética por primera vez. Son trabajadores, entre los que se encuentran muchos miembros de mi sindicato, PCS, que están luchando por encima de los los crecientes costos de los alimentos, el transporte y la vivienda. Y por supuesto esto no es exclusivo al Reino Unido y nuestra situación no es tan aguda como la de muchas otras partes del mundo, pero como he dicho, algunos elementos de nuestro sistema energético pues, son quizás más singulares si se observan si se observa que en Francia, por ejemplo, los costos de la energía se limitaron a un aumento del 4%.
Aquí, más allá de un impuesto sobre las empresas energéticas, la discusión política general es casi como si hubiera poco que hacer para abordar precios de la energía. Y menciono todo esto y donde esto se relaciona con el documento es porque desafortunadamente hay pocos espacios que están planteando el tema del mercado neoliberal de nuestro sistema energético, independientemente del papel que están jugando las empresas energéticas incumbentes. Si hay llamamientos a la nacionalización, sí existen, pero al mismo tiempo hay un movimiento creciente hacia la propiedad comunitaria o los modelos cooperativos y las ideas de creación de riqueza comunitaria. Y esto es lo que se vio en nuestra reunión paralela del otro día. Y es comprensible, ¿no? Entendemos por qué es atractiva esta perspectiva, ¿no? La gente busca formas prácticas de abordar la crisis energética y climática cuando ve que un gobierno reniega los compromisos adquiridos hace apenas 6 meses en la COP. Un ejemplo de ello es una nueva iniciativa en mi propio barrio que me acaban de destacar, ¿no? Se trata de un nuevo proyecto llamado Power, que une en una calle el arte de participación masiva, la energía de propiedad cooperativa y un documental con el objetivo de que los residentes pasen de ser consumidores a productores cooperativos de energía. Y la idea es vender el arte a dinero para comprar paneles solares para cada casa que participe y venda como infraestructura, como resistencia y energía. Y repito, es fácil entender, comprender y simpatizar con estas energías, perdón, con estos proyectos comunitarios. Creo que cumplen un papel social y político importante, ¿no? También un proyecto comunitario, pero lo que no me gusta y lo que creo que no nos puede gustar es que abneguemos o que abandonemos otras soluciones, ¿no? Al igual que la creación de riqueza comunitaria en el norte de Ayrshire, en Escocia, un consejo laborista progresista está desarrollando modelos de propiedad municipal y adaptación de paneles solares y energía renovable para el beneficio local. Y no, hay diversos ejemplos de energía comunitaria en Europa. No ocupan todas las calles, no ocupan, digamos que no satisfacen la necesidad energética de todas las comunidades, pero sí creo que nos tienen algo que enseñar en cuanto a la creatividad y a la autosuficiencia, ¿no? Em, y muchos de estos proyectos, como el que mencioné de Ayrshire en Escocia, em, se refieren a estos proyectos como socialismo basado en el lugar, ¿no? Así lo llaman. Pero repito, quiero volver al tema. Una vez más, ¿qué es lo que no gusta o lo que no es bienvenido de estos proyectos? El problema es que este tipo de, entre comillas, gran sociedad descentralizada y popular o de generación de ciudadanía energética no aborda las cuestiones técnicas, económicas y de coordinación fundamental de la transición energética. Y como el documento que escribe Tuet habla, sin saberlo, sin duda, al utilizar un lenguaje como resistencia y poder, la política más amplia y la lógica del libre mercado del sistema energético. La gran sociedad es un concepto conservador, de hecho, del Reino Unido que vincula la ideología del libre mercado con la solidaridad social similar a la política de Blair, ¿no? De la tercera vía, del voluntariado en lugar de los servicios públicos,
por lo que puedo ver la trampa en la que se convertirían estas iniciativas. Del mismo lugar, el tratamiento de cuestiones de propiedad dentro de lo que llaman el socialismo en un solo lugar no aborda, ojo con esto, porque esto es muy importante, no aborda la escala y los límites no solo de la descarbonización, sino de la socialización de la energía y las cuestiones relacionadas, como el transporte, la vivienda pública, y la transición justa de los trabajadores, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Por lo tanto, por encima de todo, las complejidades del sistema y lo que tenemos que hacer para gestionarlo de forma colectiva a nivel del Estado nacional y los subestratos por debajo de este, es decir, las autoridades locales. Y por supuesto que todo esto apunta a la planificación y la recuperación integral de toda la parte del sistema eléctrico y con lo que estamos, pues esto es lo que compartimos y estamos de acuerdo, ¿no? Que es esencial la planificación y la recuperación integral del sistema energético y eléctrico de punta a punta. El modelo de llegar a esa posición es otra cuestión, pero tiene que formar parte de nuestros objetivos de política industrial a la hora de presentar nuestro programa alternativo de transición energética vinculado al ahorro de energía, al tratamiento de los problemas del entorno construido y al fomento de transporte público masivo. Y en PSS apoyamos desde hace tiempo la campaña de empleos climáticos, empleos que se crean en el marco de programas de obras públicas y que reducen directamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y repito, es importante en particular apoyar el transporte público masivo en vez de unas soluciones individualistas de autopistas, de infraestructura individual. Y ante el anuncio, y con esto cierro, ante el anuncio de la semana pasada de que se van a recortar 91,000 puestos de trabajo en la administración pública del Reino Unido, para nosotros es más importante que nunca que empecemos a debatir de forma concreta la creación del Servicio Climático Nacional y definir cómo sería ese Servicio Climático Nacional. Esto sería fundamental para desarrollar el tipo de planificación que necesitamos como parte del derrocamiento de la transición energética neoliberal a un bajo propiedad pública que puede vincular las iniciativas municipales y las formas sociales y democráticas genuinas de participación en el sistema energético a nivel local y revisar el concepto que estábamos desarrollando en 2017 en torno a una asociación pública. Entonces, lo dejo ahí por ahora. Muchas gracias. Irene dice, muchas gracias, Sam, por tus comentarios y por demostrar cómo las iniciativas locales algunas veces pueden tener el efecto, no la intención, pero el efecto de reforzar un abandono de las luchas de los servicios públicos y la lucha para nacionalizar la energía. Y ahora vamos a tener una discusión en los próximos 15 minutos. Daria, veo que tienes tu mano alzada. Entonces, adelante, por favor. Y como siempre, nos gusta mucho escuchar del sur global, de América Latina. Entonces, por favor, compañeros y compañeras
anímense a participar en la discusión. Daria dice, no voy a compartir mi video, pero muchas gracias a todos y todas por ask you to put that up. I sent something to Irene because I'm not in the office, so I need some assistance, but I wanted to use an image. Antes de compartir esta imagen, quería decir lo siguiente. Me llamo Daria Chibrana de la Internacional de Servicios Públicos y me preocupa mucho, o bueno, realmente me interesa mucho cualquier tema que es sobre los gobiernos locales, y ese es mi enfoque de trabajo en la Internacional de Servicios Públicos, en la ISP. Trabajo en el tema de los gobiernos subnacionales, y TUED creo que ha hecho un gran trabajo por su documento de trabajo. Creo que hay muchos puntos importantes. También quería resaltar un punto de los puntos claves de los de quienes acaban de hablar, Lavinia, Sandra, Sam, y realmente quiero que más sindicalistas lean este documento. Es importante tener un entendimiento común en nuestro movimiento sobre estos argumentos técnicos, ¿no? Y quiero sugerir algunos de los puntos que yo entendí de esta discusión, ¿no? Y que creo que son también puntos que se deben incorporar al análisis a este proyecto de recuperación comprensiva de los servicios públicos. Primero es que el objetivo, creo que yo personalmente lo cambiaría. Creo que la recuperación comprensiva de los servicios públicos no se debe configurar como un debate entre local y nacional. Más bien, creo que es sobre políticas neoliberales versus políticas para el bien público. Creo que el punto sobre el enfoque de la disrupción o la interrupción sí sea, digamos que ha sido una parte del debate del movimiento comunitario, pero no es el único enfoque. También hay, creo que un aspecto neoliberal que ha impulsado ese diálogo. Y creo que los municipalistas más bien entienden que sus esfuerzos se tienen que complementar con esfuerzos nacionales de los servicios públicos. Entonces, creo que para mí el enfoque principal es más bien sobre la gobernanza energética, es decir, qué políticas públicas desarrollamos y cuál es la infraestructura política que se debe desarrollar para complementar la energía municipal con la energía nacional de servicios públicos, ¿no? Y ahora voy a compartir este mapa. Irene, si puedes, por favor, compartir el mapa. Es importante el mapa es de Francia. Francia tiene una política centralizada de la energía y aún así tiene, bueno, centralizada y de servicios públicos, ¿no? Con una mezcla energética bastante diversa. Y estoy dando el ejemplo de Francia porque tiene una política centralizada del gobierno
pero también y con servicios públicos centralizada, y los sindicatos franceses están luchando por la defensa de esto, ¿no? Y sin embargo, a la misma vez, miren este mapa y pueden ver que hay una descentralización de la generación energética. Cada punto de generación, este es un mapa de producción eléctrica, ¿no? Y hay una dimensión local, como pueden ver en este mapa, a cualquier modelo energético, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que responder a necesidades locales, tanto del tamaño de la población como de los recursos energéticos. Y este segundo mapa que pueden ver muestra cómo la energía renovable en Francia hay, sin embargo, bastantes empresas privadas de energía renovable. Creo que es importante ver con mucho detalle el tema de la gobernanza energética, es decir, cómo complementamos la lucha de la recuperación de servicios públicos a nivel municipal con el del nivel nacional, a la vez que reconocemos las diferencias de usuarios y de recursos locales, ¿no? Y territoriales. Y el último punto es que es absolutamente necesario no siempre equivaler la energía, iniciativas de energía local con iniciativas de energía comunitaria. Y eso me estoy referenciando a este primer mapa, ¿no? Cualquier empresa nacional y cualquier empresa de servicios públicos tiene una esfera o una planta local, ¿no? Entonces no se puede divorciar lo local de lo nacional en ese sentido. Hay un elemento local, una planta local, y la pregunta más bien es cómo incorporamos una política para que la planeación y la garantía de la energía sea eficiente y sea garantizada para el pueblo, como decía, coordine estas plantas locales con una infraestructura nacional. En muchos países del sur global, creo que en particular tienen que fortalecer este vínculo y fortalecer la esfera local de energía que digamos que complemente a la infraestructura nacional y la red eléctrica nacional. Creo que en nuestro trabajo, en nuestros análisis técnicos, siempre tenemos que priorizar la equidad energética. Muchas gracias. Perdón por haberme alargado un poco en mi comentario. Irene dice, muchas gracias, Daria. Siempre es útil tener un mapa para poder visualizar, ¿no? estas conexiones entre los gobiernos locales, regionales y nacionales. Y voy a compartir el mapa en el correo electrónico que enviemos. Colin había hecho un comentario en el chat. Colin, no sé si quieras entrar a comentar. Y repito, por favor, compañeras de América Latina, si quieren hablar, pongan su nombre en el chat. Ya pronto vamos a estar terminando. Y en el chat,
Colin escribió, creo que el término neoliberalismo se está utilizando de forma tan amplia que corre el riesgo de perder cualquier contenido útil. Si algo no es estatal, no significa que sea neoliberal. Y Colin ahora dice, necesitamos concientizar un poco las diferencias. La realidad es que el neoliberalismo en el transcurso de 40 años ha destruido la función del Estado, ¿no?, socialdemócrata, y creo que no sé si podamos simplemente recuperar esos servicios públicos. Creo que realmente más que recuperar, o bueno, depende de cómo definamos recuperar, pero más bien sería todo un proceso que tendría que ser bastante agresivo en el sentido de comprensivo y holístico, de operar bajo un modelo no mercantil, ¿no? Creo que me refiero a que este debate entra al corazón de un debate sobre el papel del Estado en general en la sociedad. Y mi punto principal es que la concientización sobre estas diferencias es muy importante. También diría que, bueno, yo hago mucho trabajo sobre la energía local, comunitaria, pero yo no conozco a nadie, o bueno, quizás hay algunos, pero no hay quienes piensan que solo se pueda, que se pueda basar todo un sistema energético solo sobre energía comunitaria. Creo que nadie piensa eso, o quizás algunos sí, pero creo que lo importante es que necesitamos todos los modelos a todos los niveles de la gobernancia, y tenemos que complementar. Irene dice, muchas gracias, Colin, por tus comentarios sobre la importancia de lo que pueden aportar los proyectos de energía local. Daniel, veo que tiene la mano alzada. Charles. Sí, quería complementar dos puntos. El primero es que muchos de los procesos que estamos hablando hoy no son nuevos. Muchas de las tendencias se están viendo desde una perspectiva del norte. ¿No? Estas tendencias en el sur global se han visto por muchos años, por muchas décadas, sino desde siempre. En Costa Rica hay una empresa pública que trabaja a nivel de municipal, y que trabaja con cooperativas y con empresas públicas. Y eso fue un sistema que se desarrolló hace 50 años. Hay otros ejemplos en América Latina y partes del sur global donde los servicios públicos han estado en la vanguardia y en la primera línea de la transición a la transición energética, ¿no? Puedo hablar de mi propio país, de Uruguay, pero creo que mi otro punto, mi segundo punto es que sobre la importancia de los municipios. En el sur global, los municipios no son gobiernos locales, son más bien administraciones locales, tienen muy poca autoridad para diseñar e implementar políticas. Por ejemplo, ahora en Chile, con el nuevo gobierno nacional, hay una discusión muy interesante sobre el papel que los municipios podrían jugar en
en la transición energética. Y eso, digamos que es casi que impensable pues, bajo el modelo actual de Chile, porque todo se ha privatizado y los municipios han tenido históricamente poco poder para implementar políticas energéticas. Entonces, realmente se trataría de un cambio significativo. Irene dice, muchas gracias por resaltar ese elemento y las condiciones tan diferentes del sur global y de América Latina en particular. Y Francisca está haciendo un comentario en el chat y voy a compartirlo en español, pero... me pregunto si alguien quiere hacer comentarios para concluir, porque ya hemos llegado a las 9:30 y queremos cerrar. Y si no quieren hacer comentarios de conclusión, entonces podemos cerrar el evento. Sean dice, sí, voy a hacer un comentario muy corto y podemos cerrar. Sean dice, aprecio mucho las intervenciones que han hecho, en particular Colin, Daria, Daniel, muchas gracias. Y el objetivo del documento de trabajo era demostrar algunos de los límites y de las contradicciones perdón. Siento y espero que represente a las perspectivas de Irene y de John también. Las utilidades públicas proveen 80-90% de la energía en el mundo del norte global. Y muchos habían movido a la perspectiva que las ciudades eran nuestra salvación, ¿no? Que las ciudades iban a ser los puntos donde se iba a hacer la transición energética de una forma justa. Y lo que queríamos resaltar era la infraestructura y digamos que un análisis técnico de cómo se pueden complementar esas iniciativas municipales con iniciativas de recuperación a nivel nacional, ¿no? De punta a punta, de producción, generación, distribución, transmisión. Entonces, no teníamos la intención de decir que la energía local y la energía municipal son una distracción, no, de lo contrario, creemos que forman parte esencial de una transición justa. Lo que queríamos resaltar era, si bien esos aspectos son claves, no podemos abandonar la parte nacional, ¿no? De planeación nacional y de las empresas que operan a nivel nacional. Porque si bien hay unos aspectos muy locales y territoriales sobre, por ejemplo, la producción energética, el consumo, cómo se transmite, etcétera, también es cierto que una planeación nacional permite precisamente hacer una distribución equitativa de la energía donde pueda ser más difícil que la energía alcance, ¿no? Entonces,
creo que basado en la discusión, hasta donde entiendo, todos y todas estamos de acuerdo que, que es importante que estos servicios públicos a nivel local, municipal y nacional se complementen y que ningún nivel de la energía, de la gobernanza energética, se abandone a el sector privado. Eh, y también muchas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo por haber publicado este documento de trabajo. Realmente nos ha sido un gran aporte poder publicarlo y distribuirlo. Em, Finalmente, creo que hay toda em, una pregunta es cómo las ciudades pueden cumplir sus objetivos climáticos, ¿no? Esa era una de las preguntas que queríamos contestar con este foro global. Pero un tema paralelo, íntimamente conectado, es que en el sur global creo que se ha promovido mucho la descentralización de la energía, lo cual, ok, está bien, pero no podemos permitir la infraestructura pública de energía. Y creo que si vemos, por ejemplo, a la India, donde millones de personas, Bangladesh, 50 millones de personas se han conectado en los últimos años mm, a la red eléctrica, es decir, han por primera vez en sus vidas accedido a la energía, al derecho básico humano de la energía, y desafortunadamente las fuentes energéticas vienen de energía fósil y no de energía renovable. Y entonces tenemos que tener bastante es una tarea política y es una tarea técnica, igual, ¿no? De igual parte técnica y política. Em, Creo que no podemos abandonar la lucha contra la pobreza energética y tampoco podemos abandonar la lucha contra las privatizaciones. ¿Y cómo vamos a lograr generar mucha energía a quienes todavía no la tienen y hacer una transición justa mientras mantenemos el control público y democrático? Esa es la tarea y ese es el reto. Irene dice, muchas gracias, Sean. No sé si alguien más quiera entrar para hacer comentarios de cierre. Y si no, em, entonces debido a la hora vamos a cerrar. Muchas gracias. Perdón, Sean, perdón, Sam, oh, no sé quién está hablando. Sandra dice, creo que la próxima tarea es hacer tener un análisis de casos de estudio que combina iniciativas locales con iniciativas nacionales y ser más concretos en nuestro análisis, y creo que ese debería ser el próximo paso, ¿no? Ese es un excelente punto, dice Irene, y creo que esa es precisamente la tarea que estaremos abordando. Muchas gracias. Creo que acá todos y todas estamos de acuerdo que el marco teórico de la energía pública no debe excluir a las comunidades y, queremos un sistema público diferente al que existe actualmente y que realmente es democrático y que transforme las relaciones de poder actuales. Jun, sé que tienes tu mano alzada. Si tienes un minuto, adelante, pero de resto creo que deberíamos ir cerrando. Jun dice, solo John de Centro de las Filipinas dice, en mi país, en vez de una transición justa, estamos viendo la expansión de las empresas privadas energéticas.
y están entrando cada vez más a las están entrando cada vez más a el negocio de distribución. Estas empresas privadas están expropiando las operativas y la infraestructura que antes era pública. Entonces, para nosotros es una lucha muy difícil. Estamos luchando para recuperar los servicios públicos. Y quiero que continúe esta... quiero que continúen estas discusiones y para nosotros en Filipinas es supremamente importante siempre bajar el precio de la energía y como ustedes han dicho, muchas gracias. Irene dice gracias y estaremos cerrando. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Si quieren activar sus micrófonos, pueden despedirse. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Gracias, hasta luego. Y gracias a la traducción. Gracias, compañeros. Quiero más. Muchas gracias, adiós. Bueno, muchas gracias, Dala, y saludos. Gracias, Rodolfo, compañera Victoria. Gracias a todos. Thank you. Gracias, José, todos. Au revoir, Inés. Sorry, Mansour, we could not get you at the end.